Buenas, hoy hablaremos sobre la resiliencia en el contexto familiar y organizacional. Vamos antes de comenzar a conceptualizar un poco para abrir las posibilidades del entendimiento a través de la resiliencia, la capacidad que tienen las personas para reaccionar satisfactoriamente ante las adversidades. Y en el latín se llama resilio, saltar hacia arriba. Por supuesto, este concepto viene dado desde hace muchísimo tiempo a través de la industria. Es cuando comienza a escucharse el tema de resiliencia. Entonces, ¿en qué podemos decir nosotros que es resiliencia? Implica un conjunto de cualidades que propician una adaptación exitosa y lograr una transformación que recupere los riesgos de adversidad, que enfrente el estrés y las situaciones de riesgo con luminosidad y desde las fortalezas. Entrando entonces a lo que es el tema familiar como tal, la resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para afrontar las situaciones que se suponen es un reto de dificultad personal, sin perder por ello la capacidad de ser feliz. La resiliencia es como una pieza de plastilina que se amolda y a pesar de recibir el impacto de golpe de la vida, se nos queda condicionada. Por ello, si no se puede transformar, se adopta en nueva forma para comprender la capacidad de superación de un ser humano. No solo podemos analizar su papel individual, sino también su entorno familiar y social. La familia tiene la huella en vida desde nuestra niñez. Entonces, el ser humano tiene esa capacidad para fortalecerse desde su parte intrínseca y poder adaptarse a las nuevas circunstancias de vida. ¿Cuándo podemos hablar que hay un grado de vulnerabilidad en la familia? La resiliencia familiar es muy importante porque pone en manifiesto que las personas no estamos solas en el mundo, sino que las relaciones que establecemos con los demás también forman parte de nuestra propia esencia. Algunas relaciones marcan nuestra vida en positivo, con muchas alegrías, mientras que en otras relaciones pueden hacernos sentir tristes y vulnerables. La resiliencia familiar tiene un foco especialmente en las relaciones como un factor esencial de la identidad y de la capacidad de ser feliz, como tenemos todos, evidentemente. El entorno en el que crecemos y la familia de la que nos formamos puede ser parte de contribuir a ser el motor de alegría. Sin embargo, también puede ocurrir que en un núcleo familiar marcado por conflictos internos importantes, como es el caso, por ejemplo, de las familias desestructuradas, pueden ser un foco de vulnerabilidad para los componentes del hogar. Evidentemente también que también hay unas etapas que se precisan en la resiliencia, como también puede ser pérdidas y duelo. Desde niños debemos abordar diversas situaciones en la vida que nos preparan para enfrentar las diferentes experiencias que posteriormente tendremos y que nos permitan desarrollarnos hasta llegar a ser seres independientes, autónomos y automotivados. A las experiencias dolorosas son universales, todos estamos expuestos a ellas y son un requisito importante para crecer emocionalmente. Cuando las pérdidas se perciben con una óptica amplia, tomamos conciencia de que son un asunto esencial de la vida, como cuando nace un niño, ya no es un feto, cuando es adolescente pierde la niñez y cuando es adulto nace un nuevo ser que no tiene los problemas de la adolescencia. Entonces, según esta lámina que vemos aquí de la magíster Gabriela Martínez, puede ser también cuando ella habla sobre la residencia familiar. Es aquella capacidad que permite a la familia y al ser humano seguir creciendo ante las adversidades y componer los contenidos de la vida como un proceso continuo y constructivo. La familia resiliente tiene la capacidad de utilizar factores protectores al estar expuesta a situaciones de riesgo, llegando a durar y progresar pese a las condiciones
desfavorables. La, También dentro de la resiliencia, evidentemente, cuando enfrentamos pérdidas, estamos ante un proceso de cambio, porque somos despojados de algo valioso para nosotros y vale la pena iniciar un periodo de vida que contemple el asumir una conducta activa ante un hecho para poder elaborar un duelo. En este caso, por supuesto, cuando estamos pasando por ciertas etapas. Y en este caso pudiésemos hablar de alguna etapa de evitación, una etapa de confrontación que tiene el ser humano, la etapa de adaptación, ¿no? Que el ser humano evidentemente comienza a hacer su proceso interno, ¿no? Hay que trabajar también mucho la inteligencia emocional, tanto personal como social, aumentar la capacidad de relajarse y tranquilizarse y preparar el cuerpo para una salud óptima. Entonces, hay algunos factores importantes que debemos tomar en cuenta en lo que pudiese ser en el ámbito familiar. Están hacer que los profesionales sanitarios, que son la información, participación activa con un tratamiento, ¿no? Están los educadores para evitar en estos casos con los niños del absentismo educacional y no normalizar al niño dentro del proceso que conllevan los cambios. Están también trabajadores sociales y asociaciones, en cuanto también apoyan a través de los instrumentos y algunas etapas emocionales. Están los recursos, están las ayudas económicas, está la comunicación, grupo de duelo y grupo de ayuda. También están los psicólogos que nos ayudan a encontrar el sentido de canalizar la angustia, reestructurar valores, creencias, la autoeficacia, el enfoque positivo que se puede manejar, ¿no? Entonces, evidentemente que todos tenemos un momento de vulnerabilidad, entonces, pero que tenemos que definitivamente recuperarnos para salir adelante. Y en este caso, debemos aprender a ser resilientes. Y, evidentemente, que una persona resiliente hay que hacer algunos ejercicios de visualización, tomar conciencia de los pensamientos, en un primer paso para cambiarnos, si es lo que queremos, observarse a uno mismo en una actividad que se pone en contacto con los recursos internos, potencia las capacidades y los recursos para resolver las vicisitudes. Cuando nos observamos a nosotros mismos y analizamos la forma como reaccionamos ante las situaciones adversas, podemos aprender para que en otras ocasiones sea más leve y no nos deje en la cima de la desesperación. También hay que buscar el lado positivo de los hechos. Todo en la vida tienen algo especial. No te preguntas, ¿qué debo aprender de esta situación? ¿Cómo usar esta experiencia para que no me vuelva a ocurrir? Esas son preguntas importantes que debemos hacerlo cuando tenemos alguna situación adversa. Y también, por supuesto, iniciar el aprendizaje en la resignificación de las adversidades. Es momento para el reencuadre, para buscar las ventajas de haber cometido errores. Así los obstáculos, desafíos, las pérdidas son motivo para conocer a otras personas. Una huida a tiempo significa muchas oportunidades para renacer en otro lugar, sacarle provecho, busca los beneficios. Allí están el hacerte crecer. Entonces hay que pensar en términos de soluciones. Plantéate algunas preguntas que pueden ser útiles para ti. ¿Qué pasaría si? ¿Cómo puedo ver esto de otra manera? ¿A quién se le ha pasado lo mismo y qué ha ocurrido? ¿Y cómo ha salido de esta situación? Me están enviando una señal? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo iniciar un cambio? Entonces, evidentemente que hay que apoyarnos también en la parte familiar, porque bueno, tenemos como el amor, adaptación, tener la asertividad, observar las situaciones que tenemos, las adversidades por las cuales estamos pasando, tratar de salir de la parte interna, ver lo positivo, lo que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro entorno, esas emociones, cómo manejarlas, qué habilidades tenemos y qué creativos podemos ser para salir adelante. Y en cuanto a la resiliencia organizacional, podemos hablar entonces, vamos a hacer un inciso aquí. La organización es un sistema social abierto que constituye un organismo vivo, dinámico, con una flexibilidad necesaria para asimilar el cambio o unos hechos determinados, recursos transformándolos en productos o en servicios. La
organizaciones están y existen cuando la gente interactúa para desempeñar funciones esenciales que le ayudan a alcanzar algunas metas. Esto es según Dar, por supuesto. Entonces, ¿cuál dentro de la resiliencia? También hay comportamientos organizacionales, porque una organización es un sistema que se da uno, es un engranaje, evidentemente, y hay un comportamiento organizacional. Entonces, Robin, pues estamos tomando a Robin, el comportamiento organizacional es una ciencia aplicada del comportamiento que se basa en las contribuciones de varias disciplinas conductuales. Los campos predominantes son la psicología, la psicología social, la antropología y las ciencias políticas. La psicología es la ciencia que pretende medir y explicar, en ocasiones cambia la conducta de los seres humanos. Los psicólogos se interesan por comprender el comportamiento de los individuos. La sociología estudia el sistema social en que los individuos cumplen sus papeles. La sociología estudia a las personas en relación con sus semejantes. La psicología social es la rama de la psicología en la que se combinan conceptos de esta ciencia y de la sociología. Se enfoca en la influencia recíproca de las personas. La antropología es el estudio de las sociedades para comprender a los seres humanos y sus actividades. Y la ciencia política, por supuesto, estudia el comportamiento de los individuos y grupos de ambiente político. Entonces, evidentemente, en un sistema, en una organización, una compañía, un centro, hay un comportamiento organizacional y de allí va a depender mucho el tipo de resiliencia que mantengamos en una situación adversa. ¿Hay organizaciones resilientes? Claro que sí. En épocas de cambio constantes causadas por la globalización y las crisis sociales, hay empresas que presentan un desempeño superior a otras, que no solo subsisten, sino que aún mejoran, por supuesto, sus resultados. Minoli dice que considera que hay organizaciones resilientes, las cuales son aquellas capaces de absorber cambios y rupturas, tanto internos como externos, sin que ello se vea afectada su rentabilidad y que incluso desarrollan una flexibilidad tal que a través de los procesos de rápida aceptación logran obtener beneficios extras, sean estos tangibles o no, derivados de circunstancias adversas o imprevistas. Entonces, en tiempo de cambio, en tiempo donde podemos estar pasando momentos difíciles, entonces las organizaciones tienen que fortalecerse. Por más difícil que sean, hay que fortalecernos, ver cuáles son nuestros beneficios, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras habilidades y partir de allí para ser una organización resiliente. Entonces, un ambiente laboral resiliente es aquel que en momentos de cambio provocados por circunstancias económicas o sociales o productos de las tensiones propias del fenómeno de globalización o el mercado, son capaces de presentar un desempeño superior a otras y obtienen beneficios adicionales a partir de las situaciones adversas o imprevistas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir entonces que es una resiliencia organizacional? Es aquella empresa, compañía o organización capaz de disminuir los choques ante cambios o rupturas, adaptarse y desarrollarse, fortalecerse, recuperarse y obtener beneficios. Significa entonces que no podemos colgarnos en un vaso de agua, sino que debemos observar todo nuestro contorno. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál será nuestro futuro? Hacer una reingeniería de lo que nosotros podemos tener para obtener mayores beneficios a futuro. El concepto de resiliencia organizacional nace en la necesidad de que las organizaciones se mantuviesen constantemente al tanto de las obstrucciones que pudiesen erosionar toda su existencia y adoptar así las medidas de precaución adecuadas que se consideran medidas de anticipación. La importancia de que las organizaciones sean resistentes tiene un efecto de gran alcance sobre la posición de toda empresa. Resiliencia se refiere al mantenimiento de los ajustes positivos de buenas condiciones difíciles, de modo que la organización emerge de estas condiciones fortalecida y más ingeniosas. Los estudios definieron principalmente el término de resiliencia organizacional como la capacidad de resistencia de las organizaciones para soportar condiciones desfavorables y estresantes, como la capacidad de organizarse para preservar la posición y como la capacidad de beneficiarse en condiciones desfavorables y beneficiarse de ella. La resiliencia consiste en asegurar que una organización sea capaz de alcanzar sus objetivos básicos ante la adversidad y antes y después. Entonces, en estos tiempos que estamos viendo muchísimos cambios,
que hay fluctuaciones, que hay compañías que van, compañías que vienen, microempresas que cierran, compañías que se fortalecen, otras que crecen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ver nuestro entorno, saber qué tenemos, de dónde puedo capaz de hacer, estoy en una situación difícil, cómo puedo superar, qué puedo yo hacer para no decaer, para no cerrar, para no quebrar. O sea, ¿qué tengo? ¿Con qué me puedo yo comunicar, asociar, con qué puedo entablar conversaciones para mejorar? Y por supuesto hacer que esas organizaciones se fortalezcan en tiempos difíciles. La resiliencia organizacional se ocupa del desarrollo de los planes de desarrollo de negocios adecuados, planes a corto plazo para reanudar operaciones críticas de una organización a sus niveles operativos mínimos, tan rápidos y eficientes como sea posible, y planes de recuperación de desastres, planes a largo plazo para reanudar todas las operaciones de interrupción de sus niveles normales de operación después de cualquier evento disruptivo. Entonces, como nosotros podemos observar aquí, tenemos resiliencia, la resiliencia proactiva, aquella resiliencia que necesita, va a salir adelante con objetivos claros hacia dónde quiero llegar. Tenemos aquí entonces la prevención, tenemos la protección, tenemos gestión integral de riesgo, que eso por supuesto todo tenemos que gerente de empresa debe tomar en cuenta, análisis de riesgo, indicadores claves de riesgo, potencial para evitar la ocurrencia de los eventos disruptivos y anticipar como una oportunidad de cambio relevante en el entorno. Hay un plan de continuidad de negocio, análisis de eventos disruptivos, ¿no? ¿Cuál es la protección que debo tener en ese caso? Habilidad para gestionar adecuadamente los eventos disruptivos o cambios inesperados para controlar o mitigar su impacto. La metodología de las lecciones aprendidas, ¿no? Es como un ciclo, ¿no? Hacia dónde voy, qué quiero hacer, que el impacto no me llegue tan fuerte, ¿no? Causas de las raíces y las acciones a seguir, el impacto sobre el perfil de riesgo, líneas de tiempo, de hechos, primeras respuestas y análisis de impacto. Eso es importante que se debe tomar en cuenta. También, por supuesto, hay que hacer con la gestión integral de riesgo. Tenemos un ambiente interno, tenemos establecimiento de objetivos, identificación de eventos, evaluación de riesgo, respuestas de riesgo, actividades de control, información de comunicación y supervisión. Entonces, esto va a conllevar que una filosofía de riesgo, un apetito por el riesgo, rol de supervisión del directorio, integridad, comportamiento, compromiso, estructura, asignación, política, ¿no? Política y procedimiento, y crear un área de riesgo, ¿no? Entonces, podemos decir que el ambiente interno abarca el entorno de la organización, que es la base de todos los componentes de la gestión de riesgo, proporcionando disciplina y estructura. Influye en cómo se establecen las estrategias y el objetivo que estructuran las actividades de negocio y se identifican, evalúan y controlan los riesgos. Evidentemente tenemos entonces que tomar en cuenta puntos importantes: la anticipación, la preparación, la continuidad y la recuperación y la adaptación, ¿no? La anticipación ante el riesgo, ¿no? El riesgo empresarial. Me preparo para ese impacto. Continúo y me recupero y me adapto a las nuevas circunstancias que tenga en el momento. Pero no decaigo, sigo, me alimento, me informo, crezco ante la adversidad. Y evidentemente que entonces resiliencia organizacional, pudiésemos hablar de recuperación, de seguridad, de contingencia, de organización, operación, planificación, la continuidad, los incidentes, la gestión de riesgo, los procesos, la preparación, las normas que tenga la institución, el negocio hacia donde voy dirigido, el desastre que se me pueda venir, pero tomando en cuenta hacia dónde voy, mi creatividad para recuperarme y salir adelante, y un plan, por supuesto, de mitigación para el impacto. Todo esto entonces podemos resumir lo que sería una resiliencia organizacional. No decaer, seguir adelante, ver el futuro, creatividad, humor, comunicación, fortalecerse con los individuos y salir adelante. De esta forma nosotros terminamos con nuestra pequeña charla sobre resiliencia.
en el ámbito familiar y en el ámbito organizacional. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales, donde encontrarás información de interés. Gracias por su atención.